Muy buenas noches a todos los queridos miembros de la comunidad de Golden Bulls FX. El día de hoy queremos traer una explicación de los rangos asiáticos, cómo opera, digamos, la sesión de Asia, cómo hace ese rango, esa liquidez y cómo nosotros con la estrategia de Smart Money Concept podemos identificar puntos de interés teniendo en cuenta esta estrategia de continuar y analizar ese movimiento que hace el mercado. El día de hoy mostramos el gráfico del oro en una temporalidad diaria y queremos identificar unas posibles posibilidades en compras grandes que hubieron la semana pasada y que quizás con estas confirmaciones y analizando podríamos haber entrado de una manera excelente y tener unas compras muy buenas. Entonces, como podemos ver, estamos en una temporalidad diaria. Este es el rango del oro. El oro se ha estado en una acumulación estos días. Tuvo un pico máximo el día lunes 4 de diciembre del 2023, dejando zonas de liquidez acá, pero vemos que el precio intentó en varias ocasiones tratar de alcanzar esta posición y no pudo, y por ende sigue haciendo bajos más bajos, quizás teniendo puntos de interés para tomas de liquidez. Pasamos a una temporalidad de 4 horas y en 4 horas identificamos de que el oro ha venido en una tendencia bajista. ¿Listo? El oro empieza con una tendencia bajista en esta zona. ¿Listo? Posterior a eso, hace un rompimiento de estructura, hace un alto, quizás tomando liquidez de un order block de acá y genera un nuevo bajo en esta zona y posterior a eso genera una acumulación o lateralización en esta zona y posterior a eso hace unos altos, digo, hace unos bajos más altos que hace un cambio de tendencia aquí hacia la alza, pero vemos que aquí activa un order block que es este a 4 horas y posterior a tomar ese order block a 4 horas se genera un rechazo y el precio se va hacia la baja. No rompe, digamos, los soportes anteriores, pero toma liquidez otra vez en esta zona y al tomar liquidez quizás activa un nuevo order block más pequeño en otra temporalidad que podamos ver y nuevamente el precio se va hacia la baja. ¿Listo? Vemos que el último bajo que él hizo fue en esta zona de aquí, pero hubo una noticia fuerte el día martes 13 de febrero que hizo que el oro cayera casi 400 pips y definitivamente el oro fue a retocar este order block pequeño que está acá. Entonces, como podemos, lo vamos a marcar, identificamos este order block a 4 horas y lo vamos a dejar marcado como un order block para compras, pensando que ahí va a ser, digamos, un breakout y posterior al breakout el precio va a subir. ¿Listo? En el análisis de 4 horas vamos, como les digo, la explicación del día de hoy es el análisis de la liquidez que generan los rangos asiáticos y cómo nosotros podemos aplicar esto en la estrategia de Smart Money Concept. Entonces, como podemos observar, pasaremos a una temporalidad más pequeña que es a 15 minutos y en 15 minutos queremos analizar esto por acá. ¿Listo? Como podemos ver, nosotros estábamos mirando esta acumulación, esta tendencia bajista, después esta tendencia alcista y estábamos marcando este order block a 4 horas que es este que está aquí, listo, y podemos observar que posterior a la caída del precio que presenta de los 400 pips que habíamos mencionado anteriormente, el precio rompe, listo, y trata de tocar el order block a 4 horas que tenemos acá. Definitivamente el precio no lo puede tocar y entra en un periodo de acumulación y posterior a este periodo de acumulación, las personas que operamos oro estos días no sabíamos si definitivamente el oro iba a seguir bajando y iba a hacer un cambio estructural grande hacia la baja o definitivamente iba a tratar de ir subiendo lentamente, pero en esta zona no teníamos ninguna confirmación de un choch ni nada de eso. Porque si podemos observar, el alto de este bajo, pues tendría que ser definitivamente este.
y mientras el precio estaba en dicha acumulación, no teníamos como la confirmación si iba a ir para arriba o si iba a ir para abajo. Vemos que el precio hace una conducta en esta sesión, que es la sesión de Asia, y posterior a la sesión de Asia, en Londres genera un comportamiento y nuevamente en New York genera otro comportamiento. La estrategia Smart Money Concept no es una estrategia que se base en indicadores, sino que se trata de una estrategia que es el concepto del dinero inteligente y busca los puntos de liquidez que deja el mercado y los order blocks para nosotros poder hacer entradas que permitan, digamos, un ratio bastante grande. Por ende, el uso de indicadores en Smart Money Concept no es lo ideal, pero para personas que de pronto no han tenido mucha experiencia en el manejo del gráfico y en el manejo de la estrategia de Smart Money Concept y que a veces le queda muy difícil en la parte visual poder identificar puntos de interés, les quería compartir el día de hoy un indicador que es este, lo pueden buscar, se llama Asian Range and Kill Zones. Este indicador es muy bueno y van a identificar por qué. Aquí vamos a activar el indicador y vamos a observar que ese día posterior a esta bajada, observamos que el cuadro que está subrayado por el indicador nos marca todo lo que el rango asiático se encontraba haciendo en ese momento en el mercado. Y la primer franja que nosotros vemos acá es el rango de la sesión de Londres. Pero entonces, para aquellas personas que de pronto no están pudiendo ver bien, vamos a marcarlo. ¿Listo? Entonces aquí colocamos Asia Session. ¿Listo? Para que identifiquen que es la sesión de Asia, la que se ve aquí. Posterior a eso, vamos a colocar Londres, para que sepan que este rango que está en esta primera raya es la sesión de Londres, y posterior a eso vamos a colocar New York. ¿Listo? Las siguientes dos rayitas que están acá nos identifican a nosotros cuál es la sesión de New York, y posterior a eso qué debemos de tener en cuenta y cuáles eran las confirmaciones para haber hecho una entrada con Smart Money Concept y con este indicador de Asia para nosotros haber sabido la dirección que tiene el mercado. Como les voy a mostrar en este ejemplo, nosotros nos basamos en la literatura teniendo como referencia dos libros de trading, y en estos dos libros de trading les queremos compartir lo que hablan ellos sobre la sesión de Asia. Igual vamos a hacer la parte 1 de este video, que es el día de hoy, y va a tener otras partes, por lo que siempre es un tema bastante extenso y con muchos ejemplos, y que nuestro interés es que ustedes tengan contenido de alta calidad y que lo aprendan pues de la mejor forma. Como pueden observar, estos son modelos teóricos de cómo se comporta la sesión. Entonces observamos nosotros que en los dos ejemplos que nos dan, vemos que el rango asiático siempre genera un proceso de acumulación. ¿Por qué genera proceso de acumulación? Por la intensidad horaria que tiene y por el bajo volumen de inversionistas grandes que hay en el mercado, debido a que es una sesión donde los minoristas son los que verdaderamente hacen más operaciones, y las sesiones que tienen mayor volumen siempre son la sesión de Londres y la sesión de New York. Entonces, en este ejemplo de cómo poder tomar una entrada con tendencia alcista con estos modelos de rangos asiáticos, observamos que en ambos ejemplos, ¿listo? Observamos que en ambos ejemplos muestra que la sesión de Asia genera siempre una lateralización o una acumulación, como lo podemos ver aquí y como lo podemos ver acá, y ellos dicen que posterior a que finaliza el rango asiático, alrededor de las 1 o 2 de la mañana, que es como la precesión de Londres, y que realmente se abre una sesión muy pequeña que es la sesión de Frankfurt. Entonces vemos que el precio sale de esa acumulación y posterior a salir a esa acumulación sale a tocar puntos de liquidez o a tocar puntos de interés para hacer unas activaciones. Entonces vemos que en este ejemplo, posterior a esa acumulación, el precio cae
y trata de mitigar un order block, ¿listo? Y posterior a mitigar a ese order block, el precio puede subir hasta el punto de la acumulación que estaba en la sesión de Asia y vemos que pre-sesión de New York el precio empieza a bajar y nuevamente a tocar esa zona de order block que la sesión de Londres previamente tocó, haciendo un breakout y haciendo, posterior al breakout hacer una tendencia alcista. ¿Listo? Entonces vamos con estos modelos según la sesión de Asia, con el indicador y con la estrategia de Smart Money Concept, a ver de pronto cómo nos va identificando en ese tipo de panoramas donde quizás a veces no es muy claro saber cuál es la dirección o la estructura que el mercado va a tomar. Entonces, como podemos observar, según el ejemplo anterior, identificamos que la sesión de Asia efectivamente entra en un proceso de acumulación y que posterior a la finalización de la sesión de Asia, la sesión de Londres trata de tocar un order block. Como podemos observar en el ejemplo anterior, toda la franja que está acá es un order block a 4 horas que ya previamente nosotros habíamos marcado y vemos que en la sesión de Londres ese dicho order block fue tocado pero fue rechazado. Si nosotros quizás hubiéramos iniciado aquí una entrada con Smart Money Concept en esta sesión, posiblemente hubiéramos querido entrar en el punto, hubiéramos dejado nuestro POI exactamente en la franja y hubiéramos manejado el 50% de la franja para nosotros colocar nuestro stop loss. ¿Cuántos pips eran los que teníamos que tomar? Eran más o menos unos 38 o 36 pips de stop loss en esta zona. ¿Y hasta dónde hubiéramos dejado nuestro take profit? Pues hubiéramos tenido la referencia de llegar hasta este punto de interés, que era este punto grande que está acá, quizás para dejar esta operación en modo como swing, permitiendo toda esta semana cómo nos hubiera ido. Posterior a que en el ejemplo como lo mostramos en la literatura, vemos que él toca el order block, sube y en precesión de New York el precio nuevamente cae para dar la confirmación de que tocó. Y como podemos observar, el precio toca el punto de entrada de la zona de order block que nosotros teníamos marcado y genera una toma de liquidez falsa, quizás para sacar a todas aquellas personas que tenían órdenes aquí de ventas y entraban posterior a que se encontrara este equal low y quisieran entrar en estas ventas y dejaran sus stop loss por acá encima. ¿Listo? Como también aquellas personas que no hubieran dejado un buen stop loss para compras y que definitivamente al haber tocado acá perfectamente los hubiera sacado. Entonces, podemos haber esperado la confirmación ya de saber de que la sesión de Londres tocó este order block o tener la confirmación de que la sesión de New York vuelve y toca acá y genera un breakout que es como la confirmación de que el precio iba a subir. Como podemos identificar aquí en este ejemplo, tomando, digamos, el rango asiático y el indicador como referencia para nosotros haber identificado hacia qué dirección hubiera tenido el mercado, ya con esto sabíamos de que definitivamente iba para arriba y que generaba compras. O sea que pudimos haber generado nuestra primera entrada en esta zona. Listo, hubiéramos dejado esta zona, hubiéramos dejado hasta el 50% del rango. Listo, y lo hubiéramos dejado un poquito más arriba. Como podemos identificar, posterior a este nuevo bajo que hace la sesión de Londres, vemos que el alto de este bajo es este, y si nosotros trazamos una raya hacia esta zona de acá, vemos de que aquí se genera un choch. Y al haber identificado este choch, ya teníamos la confirmación de que definitivamente el precio iba a subir y quizás nuestra segunda entrada era la confirmación del punto donde el choch dejaba el order block. Y podemos identificar, ya eliminando este order block de acá y marcando el nuevo order block de aquí, de que nuestro punto de interés y nuestra entrada era en este order block a 15 minutos. Entonces pongamos order block para compra a 15 minutos, pero el precio en ningún momento toca el order block, pero sí genera una zona acá
que si la identificamos en una temporalidad un poquito más alta, que es en 1 hora, listo, 1 hora, vemos que en este espacio que está de aquí hacia esta primera mecha que está acá, listo, volvamos otra vez a 15 minutos, pero marquemos acá, hay una brecha de razón, de una brecha de razón razonable. La marcamos acá, brecha de valor razonable, sí, exactamente. Vamos a bajar a 15 minutos y en 15 minutos, ¿qué vamos a identificar? Identificamos de que definitivamente tenemos una confirmación del Choch, que adicionalmente, teniendo en cuenta el rango de la sesión asiática, nos da la confirmación del toque de un order block a 4 horas que tenemos acá, y que posterior a eso New York vuelve y toca nuevamente ese order block, genera una falsa toma de liquidez y posterior a eso hace un breakout con tendencia alcista. Una vez él hace el Choch en esta sesión de New York con el volumen que generó, posterior a hacer el Choch, hace el descuento, pero vemos que definitivamente nunca toca el área de order block de 15 minutos para las compras, pero sí vemos que el precio en 3 ocasiones, que fue esta y esta, toca el 50% de la brecha de valor razonable y posterior a tener la liquidez de esta brecha o esta ineficiencia que había en 1 hora, vemos que el precio nuevamente sube. En esta confirmación de la brecha, tendríamos que haber hecho nuestra segunda entrada y posterior a haber hecho nuestra segunda entrada pudimos haber tenido la toma acá o la pudimos haber tenido aquí pues en el tercer toque, listo, y eso lo íbamos a dejar por debajo de la brecha de valor e íbamos a dejar un poco más alto nuestro trade, quizás al par de acá o quizás tomando como referencia este order block de aquí. Si nosotros buscamos order blocks en este impulso bajista, vamos a encontrar que ni en 15, ni en 5, ni en 3, ni en 1 minuto vamos a encontrar uno, o sea que definitivamente no sabemos a ciencia cierta hasta dónde el precio va a llegar y podemos tener como punto de referencia este order block acá, pero ya dejando rodar la operación y los pips que a nosotros nos parece importante haber tomado esa semana, identificamos cómo el precio sube hasta los puntos que ya teníamos previamente marcados y vemos que aquí en esta primera entrada ya habían 245 pips tomados y en esta segunda entrada que pudimos haber hecho encontramos que hay 203 pips, o sea que con esta estrategia y haber analizado de esta forma podemos haber tomado casi 500 pips en estas entradas. El día de hoy, como les digo, les queríamos dar una explicación y cómo los rangos asiáticos pueden ser de suma importancia a la hora de tener la selección de los puntos de interés que nosotros queremos identificar para hacer nuestras entradas Smart Money Concept. ¿Listo? Espero que este video sea de su ayuda, que sea de gran interés. Recuerden que va a estar en nuestro canal de YouTube disponible. Es importante que compartan estos videos con su familia, con sus amigos, con aquellas personas que quieren tener contenido de valor de alta calidad de manera totalmente gratuita. Recuerda que es de Black FX quien les habla y hago parte de la comunidad de Golden Bulls FX. Que tengan una feliz noche.